El Mundial Rusia 2018, las predicciones para el Mundial por Reinaldo Silva, parapsicólogo en el grupo C, que es lo que le depara en el destino a Francia, Australia, Perú y Dinamarca, es lo que veremos a continuación en Mundos Ocultos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saluda Reinaldo Silva, aquí los acompaña una nueva edición de su canal en YouTube Mundos Ocultos y como ya saben continuamos con lo que se refiere a nuestras predicciones para lo que se refiere al Mundial Rusia 2018 y llegamos al grupo C. Ese es el video que nos corresponde a nuestra tercera entrega, como ya hemos anunciado, una entrega de 9 videos en los cuales su servidor Reinaldo Silva va a presentar lo que es los vaticinios, los augurios para las selecciones participantes de la justa mundialista. Y obviamente, bueno, acá hacer un pequeño acápite, un pequeño resalte sobre esta edición del video. Bueno, siempre, a pesar de todo, darles las gracias a nuestros amigos que, bueno, hay que ser sinceros, nos han insistido con tremenda vehemencia desde hace prácticamente, bueno, desde que nuestra querida selección, la selección peruana, como ustedes saben, su servidor es peruano, me han estado escribiendo constantemente y prácticamente hemos tenido entre 9 a 10 correos prácticamente diarios o comentarios pidiendo justamente los vaticinios del grupo de Perú y obviamente de la selección peruana. Se los agradezco, aunque siempre tomamos a los muchachos, porque obviamente el 90% de los que nos han hecho llegar este tipo de, digamos, hasta a veces muy vehementes, pero no pedidos de que ya hagamos el vaticinio de Perú, de que tengan un poco de paciencia y que no se desesperen. Ya saben que tenemos que llevar el trabajo paso a paso, hay que hacerlo seriamente, hay tiempo, hay anticipación, y en la forma en la cual su servidor ha logrado tantos aciertos, no solo en las clasificatorias, sino también en los mundiales anteriores, puesto de que me tomo un poco el tiempo, trato de hacer las cosas con calma, sin desesperarme, a pesar de que a veces nuestros amigos son un poco vehementes y se les entiende por el hecho de que obviamente hay que tomar en cuenta, bueno, que yo también siendo peruano estoy feliz de que Perú haya llegado finalmente al Mundial después de 36 años. Yo sí he llegado a ver jugar a nuestra selección en el Mundial, pero sé que muchos de los que nos siguen a través de YouTube es la primera vez que lo van a ver y obviamente vamos a hacer el esfuerzo para que nuestro vaticinio no solamente sea el mejor, sino el más acertado, no solo para Perú, sino para todas las elecciones. Bueno, en ese sentido ya dejamos ese punto y más bien aclaramos algo que tenemos que aclarar en todos nuestros videos. Lo que es la tónica que estoy llevando para hacer las predicciones, como ya hemos explicado, pero lo tenemos que repetir de todos modos. Cada una de estas ediciones va a ser un video mostrando cada uno de los grupos que están, digamos, cuadrados ya en lo que se refiere al Mundial de Rusia. Vamos a ver cada una de las elecciones, cuál va a ser su desempeño en la fase de grupos y después también un pequeño adelanto en lo que se refiere a su participación general, pero en el noveno video, que va a ser el último video de esta tanda que vamos a presentar, sí vamos a hacer más bien lo que es octavos de final para adelante, los 4 primeros puestos y el campeón del mundial. Así es que ya saben, hay que tener un poquito de paciencia y no desesperarse. Y nuestra tónica también sigue de la siguiente manera. Primero, hemos hecho lo que es el augurio por medio del I Ching, del oráculo chino, que ya sabemos es bastante exacto y nos ha ayudado bastante en ese sentido. Y después confirmamos lo que es nuestras predicciones por medio del tarot egipcio, que también es el método que yo soy más hábil, es el que tengo más conocimiento y experiencia y también nos ha servido justamente para hacer estas predicciones. Así que a nuestros amigos ya saben, y siempre recordarles también de que en lo que se refiere al Chin ya lo hemos hecho anteriormente, lo que hacemos es una explicación de lo que ha salido a cada una de las elecciones y usted lo puede leer en nuestros blogs Crónica de Mundos Ocultos, Leyendas y Relatos de Fútbol, Mandragora Online, El Oráculo de las Brujas, varios de nuestros blogs y nuestras páginas que van a estar enlazadas a este video, así es que ahí van a poder verlo con un poco más de detenimiento en el I Ching y también la explicación un poco más profunda, pero también escrita, pero también con este video de lo que se refiere al tarot egipcio. Así es que ya saben, no se desesperen si es que en algunas partes digamos, no lo entienden muy bien, van a poderlo analizar con detenimiento. Y ya saben, bueno, sin más preámbulos, ahora empezamos con lo que se refiere a las predicciones de su servidor Reinaldo Silva para el Mundial de Rusia 2018 en el grupo C, que es lo que le para a Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Y sin más preámbulos, empezamos con lo que se refiere a las predicciones de su servidor Reinaldo Silva con respecto al grupo C. Y empezamos, como ya sabemos, la tónica que vamos a dar. Empezamos con el cabeza de serie, que es Francia, y primero con el I Ching. Como ya les habíamos informado, ya le hemos hecho el resumen anteriormente y hemos hecho el oráculo chino para poder saber el destino de estas elecciones. Vamos a empezar con Francia, vamos a empezar con el hexagrama, explicando un poco lo que ya hemos analizado y desarrollado, y esto va a estar publicado también escrito en nuestros blogs, en nuestras páginas a las cuales está enlazada este video.
Y bueno, lo primero que debemos decir es lo siguiente. Con respecto a la selección francesa, lo que se presenta de que si bien es cierto, eh, para nadie es un secreto, es el hecho de que se encuentra como, digamos, favorito para lo que se refiere al torneo, es cierto de que Lichi nos ha dado de respuesta también y de augurio la posibilidad, pues, ¿no? de que prácticamente Francia sea una de las selecciones importantes en este Mundial de Rusia 2018, pero también presenta ciertas falencias que se les ha dado también a otros que ha aparecido en otros seleccionados que se consideran como favoritos para este torneo. Y también lo importante es tomar en cuenta de que a veces se da de que, bueno, en el caso del oráculo chino, varios hexagramas, en el caso, como estamos viendo tantas selecciones en el Mundial, van a repetirse, pero obviamente la interpretación de las líneas mutantes es la que determina en el I Ching el que hay una diferencia en una respuesta u otra. Pues bien, lo que hemos visto en lo que se refiere a la selección francesa por medio del oráculo chino, que es el I Ching, es que se les ha presentado como augurio el hexagrama número 2, que es conocido como Kun, que es el triunfo por medio de la dulzura. El hexagrama número 2 Kun es también conocido como el principio pasivo, que es otro nombre u otra interpretación que presenta, y justamente en eso nos habla con respecto a lo que es la selección francesa. Como le decíamos, si bien es cierto, Francia se presenta como favorito dentro de su grupo y dentro de lo que se refiere a la competencia, el hecho de que se presente el hexagrama 2, que no es un principio activo, sino más bien un principio un tanto pasivo, es una acción pasiva, es cierto de que le muestra o nos muestra de que puede, digamos, llegar con cierta o relativa facilidad, no solamente a ser la cabeza, digamos, del grupo en lo que se refiere a los resultados en el primer puesto, sino también incluso a tener una gran, digamos, una gran muestra, pero no, digamos, de fútbol y la capacidad de llegar muy lejos en lo que se refiere al Mundial de Rusia. Pero también al mismo tiempo nos presenta a una selección que tiene, digamos, un exceso de potencial en lo que se refiere a jugadores, que podría ser una situación bastante negativa o de desventaja, puesto de que lo que nos presenta el oráculo chino es de que la selección francesa no va a llegar con todos los jugadores que en un momento van a, digamos, se consideran que son los mejores y que son los más capaces, y esto por decisión de lo que es comando técnico, por decisiones, digamos, del conjunto en sí, las cuales no van a ser compartidas ni por el público, ni por la prensa especializada, ni por los aficionados. Y va a haber una cierta presión en lo que se refiere al comportamiento o al desempeño de la selección francesa, tanto en esto de que no estén todos sus mejores jugadores o los que uno considere, o la mayoría consideren de que serían los mejores, digamos, en su seleccionado ya más bien oficial para lo que es Rusia 2018. Otro punto importante es que no solamente va a contar con esta desventaja, que es un cierto hándicap que va a dar el equipo francés, sino de que en los topes de grupo se presenta de su grupo que sus resultados van a ser bastante positivos, pero también en cierto modo predecibles, y en muchos aspectos se va a ver que Francia se encuentra en una situación de que, digamos, muestra sus falencias justamente en el hecho de que no se esfuerza más allá de cierto nivel, por lo menos en la fase de grupos, lo cual va a ocasionar que se encuentre en una postura en la cual prácticamente podríamos decir que va a quedar en deuda, pero no con sus pares y con lo que se refiere a la prensa especializada y lo que se espera de Francia, y eso obviamente podría, digamos, causar una presión innecesaria dentro del equipo francés. Por ejemplo, en lo que se refiere a las líneas mutantes, lo que nos presenta es, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Uno de los mensajes que augura para el seleccionado francés es: mi corazón se encuentra encerrado en un saco. Este tipo de augurio nos demuestra a un seleccionado que va a tener que enfrentar al hecho de que se va a presentar, digamos, en Rusia 2018, va a tener una apariencia de incomprendido, de aislado, no va a tener una buena relación con la prensa francesa, para ser específicamente claros, y eso podría generar un clima interno que podría ser incluso bastante nocivo para lo que es el desempeño de Francia. Puede llegar muy lejos, pero esto podría causarle más de un inconveniente. En lo que se refiere a su desempeño en los tres topes de su clasificación, digamos, o sea, en la primera fase, el seleccionado francés va a tener relativa facilidad, pero va a complicarse innecesariamente, por lo menos en uno de sus encuentros, y en ese sentido están totalmente conscientes de ser, digamos, o sea, candidatos al título, pero no siempre se van a esforzar de la manera necesaria, lo cual les puede traer muchos inconvenientes y puede poner la situación un poco al revés, sobre todo cuando, digamos, se dejen llevar un poco por la confianza, no solamente en la fase de grupos, en la cual se ve que eso va a ser relativamente escaso, pero sí en lo que se refiere a las siguientes etapas, en lo que se refiere al Mundial de Rusia.
Y ya visto lo que es el I-Ching para lo que es la selección francesa, el cabeza de serie del grupo C, ahora vamos a confirmar lo que es nuestro vaticinio, nuestra predicción de su desempeño en Rusia 2018 y en su grupo por medio del tarot egipcio. Bien. Vamos a ver qué es lo que se le presenta para la selección francesa. Lo que presenta el tarot egipcio para la selección de Francia es de que va a tener un excelente desempeño en lo que se refiere a la fase de grupos, por lo menos en lo que se refiere a enfrentar a dos de sus rivales en el grupo en el cual se va a presentar. Si bien es cierto, ya está, digamos, desde el principio determinado de que la selección francesa se encuentra como favorito para ser cabeza de su grupo, o sea, salir en primer puesto y de resolver con relativa facilidad lo que es, digamos, su participación en esta primera fase de Rusia 2018, también se presenta de que por lo menos se va a complicar innecesariamente en dos aspectos en uno de sus topes en lo que se refiere a la fase de grupos, al grupo C. Básicamente va a ser en el hecho de que va a acumular digamos, una situación complicada en lo que se refiere a ciertas bajas para las siguientes etapas por el hecho de que sus jugadores van a acumular lo que es tarjetas, lo que puede ser incluso no solamente tarjetas amarillas, sino también lo que es incluso expulsiones, y va a tener la limitación de que algunos jugadores muy claves, o por lo menos dos jugadores muy claves, en las siguientes etapas no estén presentes en los momentos de los partidos que realmente Francia tiene que resolver de una manera más definitiva, porque como lo decimos, y esto se confirma con lo que hemos visto en el I-Ching, la selección francesa llega como favorito, llega con bastante fuerza, va a resolver los partidos, pero en ciertos aspectos como que va a bajar las revoluciones y no va a responder al total de su capacidad, lo cual en un momento tiene todo el derecho de hacerlo en ciertos aspectos, pero lo que presentan las cartas es de que a veces esa falta de esfuerzo puede ser tomado como debilidad por los rivales ocasionales y sacarle provecho, incluso complicarle la situación a la selección francesa, y también es algo de lo que toman nota los equipos más potentes de lo que es la Copa del Mundo y que van a ser rivales en su momento de Francia, y eso sí más bien es algo que debe cuidar el cuadro galo. Otro punto importante de que definitivamente se presenta en las cartas del tarot es que definitivamente Francia va a tener un serio problema en cuanto a lo que se refiere a imagen para lo que se podría decir a nivel interno, por el hecho de que digamos, su comando técnico no va a tener una buena relación, y tampoco el equipo, con lo que se refiere a la prensa y el público, y obviamente va a haber presión, va a haber topes en ese sentido y se va a ver un ambiente un tanto enrarecido, lo cual puede ser perjudicial para sus aspiraciones en lo que se refiere a este mundial. Otro punto importante que no se toca mucho en cuenta, aunque es, digamos, de voz popular en algunos círculos y que se debe ver, y que lo veo también acá en el tarot egipcio, es que en el sentido de lo que es el seleccionado francés, uno de los pequeños inconvenientes que ya se vio en los últimos dos mundiales con respecto a esa selección es de que a veces no solamente cae un poco la indolencia, o sea, no poner un poco el empeño al nivel realmente que se debería lograr para el nivel de, digamos, de jugadores que tiene, al nivel de equipo y de competencia que presenta. Es otro es el hecho de que el comando técnico francés, si en algo se ha destacado en los últimos tiempos, es de que tiende a ser bastante supersticioso. Es cierto de que en el mundo del fútbol hay muchas creencias cábalas, hay muchos cabuleros, hay entrenados cabuleros, hay comandos técnicos que se dejan llevar, pero no, siempre buscando un poco la suerte a su favor. Pero, digamos, y eso no es nada raro, eso se da en todos los niveles del fútbol mundial. Lo único que sí más bien es negativo es el hecho de ya más bien caer en el nivel de la superstición que te bloquea, o sea, la superstición en la cual no tanto buscas un poco la suerte, sino buscas anularla porque tienes miedo de que la suerte no te va a acompañar. Y esto en el comando técnico francés está muy marcado desde hace dos mundiales y se ha notado en más de una circunstancia. Y esto podría bloquear un poco el ambiente y enrarecerlo un poco más, porque realmente se podría decir de que la selección francesa está para llegar a grandes cosas, pero que sus limitaciones están más bien a nivel interno, y eso va a tener que resolverlo si en un momento determinado quiere no solamente, digamos, resolver con facilidad este grupo inicial en el cual se va a enfrentar, en el cual tiene facilidades y tiene ventaja para lograrlo, pero tiene que confiar un poco más en sí mismo como conjunto y como grupo. Y para lo que se refiere a sus aspiraciones en resultados mucho mayores en este mundial. Continuando con lo que se refiere a los pronósticos para el grupo C del Mundial Rusia 2018, ahora nos toca la segunda selección, que es la selección australiana. Y continuamos con la tónica, ya saben, primero el I Ching, lo leemos, analizamos lo que ya hemos
investigado por medio de este oráculo chino inicialmente y después lo confirmamos con el tarot egipcio. En el caso de la selección australiana, lo que se presenta y se les ha presentado como augurio es el hexagrama número 43, que se llama Kwai, que es la resolución. Un hexagrama importante porque no se plantea, si bien es cierto, lo que es el desempeño de la selección australiana, que para algunos será muy importante. Obviamente tenemos muchos amigos y amigas que nos siguen desde las sierras australianas, sobre todo peruanos, que están residiendo allá y que, bueno, sienten al país como también parte de ellos, ¿no? Pero también nos muestra, digamos, un mensaje un tanto corto y escueto, y es por el hecho de que, obviamente, las circunstancias en las cuales el seleccionado australiano está llegando a esta instancia, pero no del Mundial, no han sido, digamos, de las más favorables, sino están siendo las más favorables. Entonces, como en este caso se va a dar en el caso de Australia y se ha dado en otros oráculos que hemos visto por medio de I Ching para las elecciones de este Mundial de Rusia 2018, a veces el mensaje corto y escueto se debe justamente al hecho de que son advertencias, son circunstancias que se podrían resolver y podrían cambiar un tanto el destino de cada seleccionado en la competencia que se va a dar en este año en Rusia, pero depende de las decisiones que se tomen. Así es que, bueno, vamos a analizar detenidamente lo que es el oráculo que se le ha dado para la selección australiana, a pesar de que es un poco escueto, que es, como ya lo hemos dicho, el hexagrama número 43, Kwai, la resolución. ¿Qué es lo que nos dice el hexagrama número 43? En primer lugar, lo que nos está marcando para el seleccionado australiano es que se encuentra, digamos, con muchos problemas en lo que se refiere al terreno de lo que es su desempeño de cara a lo que es la competencia. Como ustedes saben, este video lo estamos haciendo mucho tiempo antes de que se inicie la competencia y obviamente ustedes lo podrán revisar en el momento del Mundial y comparar si nuestros vaticinios han sido acertados o no. Pero por lo menos en este momento, en lo que se refiere a lo que es ya febrero de este mes, de este año de 2018, lo que se presenta es una selección, digamos, plagada en lo que se refiere a la improvisación. Y justamente la resolución te habla sobre, el hexagrama 43, habla sobre el hecho de que se tienen que tomar correctivos. Esperemos o veamos si es que realmente el seleccionado australiano tome este tipo de correctivos. Los mensajes que le dice el hexagrama 43 para los australianos es lo siguiente: los hombres débiles se hallan encima de él. El emperador debe purificar su propia ciudad. Cuenta con las armas, mas no las usa. Es una advertencia muy severa con respecto al hecho de que los australianos, a pesar de que han tenido un gran esfuerzo y obviamente se han ganado su participación en el Mundial de Rusia, no están preparados ni están con una organización colectiva, estratégica, digamos, preparada y una dirección técnica adecuada para lo que se refiere a la competencia. Y eso es lo que se marca, digamos, en el resto de lo que se refiere a su augurio. Por ejemplo, en el caso de las líneas mutables, para los australianos lo que presenta como mensaje o augurio es lo siguiente: camino mal, si fuera un borrego avanzaría mejor, pero soy sordo. O sea, prácticamente nos está, digamos, el I Ching está hablando en las líneas mutables de que el seleccionado australiano no está totalmente preparado, no están escuchando los cambios que deben hacer, no está escuchando los consejos, o sea, en lo que se refiere a su organización, ya más bien como equipo, o sea, como seleccionados, o sea, lo que es el comando técnico, lo que es, digamos, su federación, no está escuchando, digamos, lo que son las limitaciones, los problemas que tiene en este momento, e incluso otros mensajes, como por ejemplo, es necesario arrancar de raíz las hierbas yin, o sea, habla sobre aspectos negativos del seleccionado que deben ser, digamos, resueltos, pero que no se resuelven. Y lo que se debe, por lo menos hasta el momento, con este hexagrama 43 para Australia, en cuanto a su participación en la fase de grupos, es que está prácticamente, digamos, yendo, digamos, a enfrentar de manera adversa y con tremenda desventaja, e incluso con la perspectiva de perder incluso sus 3 partidos, o sea, quedar al final de lo que es la, digamos, ¿no? De lo que es la fase de grupos, pero no sin lograr, digamos, la posibilidad de lo que es una victoria. Justamente también lo que vemos es de que se llenará de esperanzas en cierto aspecto, porque, digamos, la selección australiana puede modificar y cambiar algunas cosas para bien en su último partido, incluso hasta lograr la victoria en su tercer y último partido del grupo, en parte ya lo que se refiere a lo que decimos deportivamente, pero no buscar el honor, pues, ¿no? Pero incluso esa modificación, ese cambio que debe realizar la selección australiana podría llegar demasiado tarde. Tal vez ya el cambio y la mejora en cuanto a lo que es la forma de llevar su participación en el Mundial ya llegue demasiado tarde para poder cambiar las cosas, por lo menos en las advertencias que le está presentando el I Ching para Rusia 2018.
Y como hemos visto en el I Ching, los augurios en lo que se refiere al oráculo chino no se presentan muy favorables para la selección australiana en el grupo C. Pero vamos a ver, como ya lo hemos dicho, vamos a confirmar lo que se refiere a los vaticinios por medio del tarot egipcio y vamos a ver cuál va a ser el destino de la selección australiana en el Mundial de Rusia 2018. Lo que nos presentan las cartas del tarot egipcio para el seleccionado australiano es de que en general el resultado que están esperando para lo que se refiere a lo que es la justa que se va a dar en Rusia está relativamente predecible, puesto de que lo que se ve es de que va a tratar por lo menos el seleccionado australiano en esta competencia el hacer algunas modificaciones en las cuales está tratando, digamos, de hacer una renovación a nivel de lo que se refiere a su seleccionado, con lo cual quiere presentar un equipo relativamente más joven, a pesar de que los consejos o por lo menos las sugerencias, tanto dentro como, digamos, dentro de lo que es el comando técnico australiano, como en lo que se refiere a la prensa especializada de su país, es de que debería apostar por lo que se refiere a jugadores con un poco más de jerarquía o experiencia para la competencia. Esto es el conflicto o dilema que va a presentar Australia en lo que se refiere a la participación en Rusia 2018, por lo cual, si bien es cierto, va a poder lograr tener en ciertos partidos de lo que se refiere a la fase de grupos resultados en los cuales sí es cierto de que la suerte no le va a acompañar, pero va a lograr resultados ajustados en los cuales se va a demostrar que el seleccionado puede crecer o puede desarrollarse para un poco más. Le va a faltar esa solidez o esa determinación que a veces da justamente la experiencia, el conocimiento, digamos, la experiencia de los jugadores. Y a la falta de jugadores con mayor experiencia, todo el peso va a recaer sobre un equipo relativamente joven que no va a saber responder de cierta manera ante ciertos retos y circunstancias como lo que es este grupo. En este grupo hay que tomar en cuenta de que si bien es cierto no se lo puede considerar como un grupo de la muerte, ni siquiera digamos por la prensa especializada ni por su servidor por medio de los augurios, sí se ve que va a ser un grupo bastante ajustado, pero en este punto más bien el handicap que da, o digamos, la ventaja que está dando el seleccionado australiano es justamente no tener jugadores de jerarquía y no tener un peso en lo que se refiere a la toma de decisiones de lo que es su comando técnico. Otro punto importante también que se presenta es que las modificaciones o los cambios que tiene que hacer el seleccionado australiano para poder tener un mejor nivel de competencia, lamentablemente es muy probable que se tomen demasiado tarde, incluso en lo que se refiere ahorita actualmente cuando hacemos este augurio en la fase de preparación para el Mundial, como en lo que se refiere a su participación y en sí en la fase de grupos y en lo que se refiere al Mundial en sí. No se le ven conflictos serios a la selección australiana en cuanto a lo que se refiere a pérdida de jugadores, en cuanto a lo que se refiere a desempeño físico, pero sí lo que se ve es de que el problema es básicamente de orden, de disciplina y sobre todo de estrategia de cómo desempeñarse ante seleccionados de mayor nivel, que a final de cuentas es lo que se le está planteando justamente en su grupo, con los seleccionados con los cuales va a tener que enfrentar en este grupo C. Así es que en ese sentido sí está sentenciado, por así decirlo, en lo que se refiere al augurio de su servidor, que el seleccionado australiano es el que se encuentra, digamos, en mayor desventaja y, digamos, en el menor nivel en lo que se refiere lo que se refiere a lo que es el auguro vaticinio de su servidor con respecto a la selección australiana. Ahora nos toca la selección de Perú, el tercer seleccionado en este grupo C. Y bueno, en ese sentido, finalmente llegamos al punto que nos han estado solicitando constantemente en los últimos meses muchos de nuestros seguidores, tanto en lo que se refiere a mi trabajo habitual, nuestros seguidores en lo que se refiere a blogs y redes sociales, y también a lo que se refiere a YouTube. Siempre darles un agradecimiento a nuestros compatriotas, ya saben, para los que no lo saben, digamos, si nos siguen a través de YouTube, este es su servidor es peruano y obviamente el interés ha sido enorme para que yo haga el vaticinio, la predicción de cómo le va a ir a Perú en el Mundial de Rusia, justamente por mi nacionalidad y por el hecho de que he sido el único, y eso hay que resaltarlo y hay que decirlo, he sido el único parapsicólogo o tarotista peruano que en su momento logró dar el acierto con lo que se refiere no solamente a la clasificación de Perú después de 36 años, no solamente eso, sino hacerlo con 2 años de anticipación, que ustedes podrán revisar en las redes sociales, y en lo que se refiere a nuestros videos y publicaciones, los vaticinios que se hizo en su momento en 2015, este es su servidor, y también lo que se refiere prácticamente a lo que es la clasificatoria en Sudamérica con un 95, prácticamente 95% de aciertos. Así es que obviamente entiendo a nuestros amigos que nos han estado, digamos, bombardeando prácticamente, bueno, nuestros amigos peruanos, tanto en el Perú como en el extranjero, bombardeando en nuestras redes sociales, en nuestros correos electrónicos, pidiéndonos que por favor de una vez ya hagamos el pronóstico
digamos, cuál va a ser el destino de la selección peruana. Obviamente ya está hecho, ya está realizado, esperamos que sea de su satisfacción y no puedo negar el hecho de que muchos consideran, sobre todo de otras latitudes, y también incluso dentro del mismo Perú, de que puedo caer en lo que se refiere a ser parcial y en eso no lo puedo negar. Yo también lo sé perfectamente, puesto de que obviamente no es nada fácil pasarse 36 años, en el caso de las personas que amamos el deporte y el fútbol, no ver tu selección en el mundial y obviamente lo logres después de bastante tiempo. Todos queremos que Perú, en el caso bueno, mío y de mis compatriotas, todos queremos que lleguemos lo más lejos posible en esta justa de Rusia 2018, pero el destino es el destino y es lo que hemos visto. Y en ese sentido, bueno, pongo de todo de mi parte, trataré en la medida de lo posible no ser trataré de ser lo menos parcial posible, a pesar de que yo sé perfectamente que es lo más difícil para poder realizar, pero en el caso de esto, justamente a eso se debe que yo utilice dos métodos adivinatorios, el I Ching y el tarot. En el tarot a veces uno puede ser un tanto parcial, pero en el caso del I Ching, que es un oráculo chino que tiene que ser interpretado, no hay forma de interpretarlo, digamos, a la conveniencia de uno, así es que es un punto a tomar en cuenta. Así es que bueno, vamos a empezar ya sin más preámbulos, más bien disculpas a nuestros amigos de diferentes latitudes, porque no, su servidor se extiende un poco más, este video va a ser un poco más largo, yo sé que los videos bueno, que vamos a hacer de cada uno de los grupos, pero era necesario hacer esta pequeña acotación, y no solamente para nuestros amigos y seguidores, que saben que yo siempre digo amigos, pero no tengo clientes, sino tengo amigos que son peruanos como yo, y también para nuestros amigos que nos siguen desde otras latitudes. Pues bien, vamos a hablar de lo que se refiere a la selección peruana en lo que se refiere al I Ching. El oráculo chino lo que ha presentado para la selección peruana, lo que ha salido como augurio cuando lo hemos realizado, es el hexagrama número 29, que es el hexagrama Kan. Lo que nos manifiesta el hexagrama número 29, el hexagrama Kan, con respecto a lo que es el destino para la selección peruana. En primer lugar, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, y esto las personas que buscan y que se informan o que practican con el I Ching, es que el nombre también tiene un segundo nombre, una segunda interpretación, el hexagrama Kan, y también se habla sobre el abismo, y obviamente ese nombre, digamos desde la interpretación occidental, el abismo nos presenta teóricamente se podría decir, bueno, una especie de augurio un tanto nefasto, un tanto negativo sobre qué es lo que podría pasar, digamos, a la persona o a la selección, en este caso peruana, que se le presenta este tipo de augurio por el tipo de nombre que tiene, pero realmente no debe ser considerado de esa manera, puesto que lo que se debe tomar en cuenta es de que es la imagen más bien del peligro y de la victoria a la vez. Es prácticamente el simbolismo del hexagrama 29 Kan, significa un torrente de agua que se abre paso en medio de las rocas, que empieza a lograr y superar obstáculos. Entonces, en el fondo, es lo que a veces se ve en lo que se refiere a augurios y horóscopo chino, es que para el pensamiento oriental, digamos, el reto siempre va a ser una oportunidad de crecer y desarrollarse. Y es justamente lo que he visto cuando he hecho el análisis de lo que se refiere al hexagrama que se le presenta como el destino y augurio para la selección peruana. En primer lugar, lo que se presenta es que va a tener una notable participación en lo que se refiere a la fase de grupos. O sea, realmente lo que he podido ver es de que va a poder avanzar de una manera importante, va a poder lograr digamos, cierta victoria en lo que se refiere a lo que es su fase de grupos. Justamente uno de los mensajes que le presenta el hexagrama del abismo es el siguiente a la selección peruana: su valor vence todos los obstáculos, pero necesita prudencia y constancia. Ese es un punto importante que le da la oportunidad, o sea, y augura de que Perú tiene la capacidad de poder vencer incluso a digamos, a la selección más pesada, las selecciones más pesadas que se le puedan poner enfrente, pero depende de que sea prudente, que sepa llevar la selección peruana, digamos, su desempeño con cabeza fría, digamos, sin perder el norte, sin saber perfectamente cuáles son sus ventajas y cuáles son sus limitaciones, y no caer en provocaciones ni en situaciones en las cuales, digamos, la concentración se pierda. Eso es un punto muy importante que se presenta para la selección peruana en lo que se refiere a esta fase de grupos y toda su participación en lo que es el Mundial de Rusia 2018. Tiene las cartas a favor para lograr una clasificación realmente destacada en la selección peruana. Pero lo que se debe tomar en cuenta es incluso de que, por ejemplo, en el caso, digamos, del encuentro, y el encuentro más importante que va a tener Perú, que es justamente contra la selección que es cabeza de serie, que es Francia, hasta incluso podría dar, digamos, ahí, digamos, una lección, una muestra, digamos, de gran nivel a la selección peruana, y hasta incluso podría dar el batacazo. Pero depende, como decimos, de prudencia y de constancia. Ser constante, sobre todo no desconcentrarse, y en ese sentido somos muy conscientes los peruanos porque lo conocemos. Y eso, obviamente, nuestra selección debemos evitar caer, o la selección debe evitar caer en el
el gitanerismo. Tal vez nuestros amigos que nos siguen desde otros sitios del mundo no entenderán un poco este término. Es un término que usamos bastante acá en Perú, que lamentablemente a la selección peruana, al fútbol peruano lo consideramos o le tenemos el mote de decir que es una selección muy gitana. Y en el caso de los peruanos, ¿cómo interpretamos esto? De que tiene un partido bueno, un partido malo. Cuando realmente las cosas están muy a su favor, generalmente no tiene un buen partido, y cuando las cosas están complicadas es cuando lo hace mejor. Y esa inestabilidad, por así decirlo, es algo que ya prácticamente se volvió endémico por mucho tiempo. Es cierto que el comando técnico ha cambiado un poco esa mentalidad, ha cambiado un poco esa actitud. Nos hemos pasado prácticamente un año completo siendo invictos en lo que es una eliminatoria bastante difícil y amistosos, pero siempre se mantiene eso. Si se llega a superar esa situación, como les digo, incluso hasta Perú podría dar el batacazo, no necesariamente diría de que al punto de poder ser el cabeza serio, o sea, terminar como el primer puesto, no diría al 100% a ese aspecto, pero sí puede lograr una clasificación que sea bastante destacada y con Lío enfrentarse a gran nivel a seleccionados que ya están como candidatos y poderlos incluso superar en muchos ámbitos. Otro punto importante es el siguiente. En lo que se refiere a los aspectos negativos de la selección peruana que aparece en el Chin, va a llegar con, por lo menos con dos bajas sensibles más bien al Mundial específicamente y ya más bien por una cuestión disciplinaria. Eso puede causar cierto malestar y molestia para lo que se refiere a la hinchada peruana y a lo que se refiere a la prensa especializada también a nivel deportivo. Pero es cierto de que en el fondo es absolutamente necesario. Si en un momento tienen que salir por lo menos uno o dos integrantes de lo que nosotros ahorita consideramos que debe ser el seleccionado peruano y no deben estar en el Mundial, si es necesario por una cuestión de estrategia, por una cuestión de tranquilidad mental para el equipo, es absolutamente necesario. Y es lo que también vemos en lo que se refiere a lo que es el vaticinio por medio del Lichín. Otro punto también que se presenta con respecto a las niñas mutables, uno de los augurios que nos presenta, de cuál va a ser el desempeño, digamos, de la selección peruana. El torrente se agita, pero no me alcanza. Es un mensaje bastante positivo, puesto que nos habla sobre el hecho de que el progreso de Perú en el torneo va a ser encarar el peligro y salir bien en líneas generales, logrando mucho a pesar de que para muchos no lo vean de una manera tan trascendente. O sea, muchas veces los resultados pueden considerarse como no muy importantes al final del balance, digamos, en lo que se refiere a números, por así decirlo, a números fríos, pero en lo que es la posibilidad, digamos, de lograr avanzar y progresar, sí son importantes. Por eso el Hexagrama 29 que nos presenta, digamos, nos presenta no solamente un aspecto de esperanzador, digamos, en el sentido de que todo le va a salir bien a la selección peruana, sino nos está hablando de que vamos a enfrentar, digamos, peligros, riesgos, por así decirlo, en lo que se refiere al desempeño, y vamos a lograr definitivamente una importante victoria en Rusia 2018. Y continuando con lo que se refiere al vaticinio para la selección peruana, ya hemos visto en lo que se refiere al Lichín, el Hexagrama 29, y con respecto a lo que es los augurios que le presenta para lo que es su desempeño en esta competencia de Rusia 2018, ahora vamos a confirmar lo que se refiere al augurio de Perú por medio del tarot egipcio. Lo que nos presenta las cartas del tarot egipcio para la selección peruana es importante con respecto a lo que se refiere a su desempeño en lo que es la fase de grupos, lo cual es bastante revelador, puesto de que sí confirma lo que nos presenta lo que es el Lichín, de que el avance de Perú va a ser sostenido, va a ser importante y se va a lograr cierto progreso y logro en cuanto a lo que se refiere a lo que es la participación en su fase de grupos, aunque al principio sí va a tener que encarar algunas dificultades iniciales, como lo había anunciado hace un momento. Hay una tendencia de que por lo menos habrán dos bajas sensibles en la selección peruana por cuestiones disciplinarias que pueden afectar un poco, digamos, la estrategia, por así decirlo, del equipo, pero no necesariamente la moral del equipo, puesto de que en ese sentido se ve de que el grupo está bastante cohesionado en el sentido de querer lograr un buen desempeño. Y lo que yo podría decir, por lo que veo en el tarot egipcio en las cartas, es de que la selección peruana, por lo menos para este Mundial de Rusia 2018, llega con la capacidad de no necesariamente ser, digamos, uno de nuestros mejores seleccionados o, digamos, a nivel de lo que se refiere a citas mundialistas, pero sí está al nivel de, digamos, digamos el tipo de competencia y digamos, la situación en la cual se está presentando, puesto que su grupo no es nada fácil. Así es que se mantiene a un nivel
importante en el cual puede lograr triunfos importantes, aunque lo que sí está determinado en lo que veo el tarot de egipcio es de que es cierto de que el seleccionado peruano va a ir de menos a más, o sea, al principio sus primeros topes no va a estar muy claro, muy definido si realmente se podrá lograr la clasificación, pero en los siguientes partidos de la fase de grupos va a poder lograr finalmente mostrar prácticamente todo su potencial y de una manera realmente incluso destacable. Pero algo muy importante que se presente en las cartas del tarot para nuestra selección peruana es de que prácticamente se podría decir que nos va a hacer pasar a los peruanos, obviamente, por mucho de lo que ya estamos incluso bastante acostumbrados, que es que prácticamente sus partidos van a ser bastante dramáticos. Si tengo que compararlo de alguna manera, yo diría que podrían ser tanto o más dramáticos los partidos de Perú en su fase de grupos a lo que fue lo que es las clasificatorias, es decir, vamos a tener que luchar o vamos a tener que enfrentar a rivales en un nivel, digamos, importante, y los resultados se van a dar para Perú de por sí, pero vamos a tener que sufrirlo hasta el último minuto. Las definiciones prácticamente se van a dar para lo que se refiere a la clasificación del seleccionado peruano en la siguiente fase hasta el último minuto. Entonces vamos a tener que hacernos a la idea de que prácticamente nuestra selección va a ser, por así decirlo, de una manera muy peruana, o sea que nos va a hacer pasar momentos de gran emoción, es cierto, pero también de gran sufrimiento y obviamente de tensión. Se podría decir que prácticamente, yo lo que por lo menos veo, tanto por las cartas de tarot como por lo que se refiere al I Ching, es que Perú puede lograr lo que es la clasificación, o sea, puede lograr avanzar a la siguiente etapa con, digamos, por así decirlo, de una manera, digamos, destacada y loable, pero no sin la falta de una dosis, obviamente, de tensión, de sufrimiento, de prácticamente apretar los dientes hasta el último momento para poderlo lograr. Y definitivamente el tercer tope va a ser definitivo. Aparecen tres números 7 que son importantes para lo que se refiere a lo que es el simbolismo, digamos, en lo que es el deporte y lo que es la buena suerte, puesto que nos auguran de que sí se lograría el éxito, pero costaría bastante trabajo lograrlo en cuanto a lo que se refiere al desarrollo de lo que es sus partidos en la fase de grupos. Perú puede avanzar un poco más adelante, es cierto, y lo va a lograr, pero como les digo, todo depende no solamente de lo que nos ha dicho el I Ching en cuanto a lo que es la constancia y la determinación, sino se refiere también al sacrificio. El sacrificio en cuanto a lo que es el esfuerzo físico y, digamos, el esfuerzo en cada uno de los tres partidos va a ser bastante grande, pero sobre todo lo va a ser en el último, porque en el último partido de la fase de grupos es donde Perú va a poder definir su clasificación y seguir avanzando, como bien dice, en instancias mayores para este Mundial de Rusia 2000. Y continuando ya con la última parte de lo que se refiere a este grupo C, las predicciones de su servidor Reinaldo Silva para lo que es el grupo C del Mundial Rusia 2018. Ahora nos toca la última selección, que es la selección de Dinamarca. En el caso de la selección de Dinamarca, y bueno, con toda la tónica que hemos seguido hasta este momento, ya saben, primero es el I Ching y después lo que es la confirmación con el tarot de egipcio, lo que se les ha presentado a los daneses es, en lo que se refiere a su augurio y su desempeño en la fase de grupos, y de ahí para más adelante, es el hexagrama número 34, que es conocido como Tachuan, que es la fuerza de la grandeza. ¿Cuál es el mensaje que da el hexagrama número 34 para la selección de Dinamarca en lo que se refiere a esa fase de grupos en el grupo C? Lo que presenta es lo siguiente. En primer lugar, nos muestra un equipo que está llegando realmente a este Mundial de Rusia 2018 en un nivel muy superior a lo esperado, incluso para lo que es los propios, digamos, entendidos, y también en lo que se refiere al equipo danés. Y también se podría considerar de que está llegando con uno de los mejores equipos, o digamos, en conjunto, digamos que pueda haber presentado, que pudo haber reunido, por así decirlo, Dinamarca, en lo que se refiere a las últimas competencias mundialistas, tanto clasificatorias como mundiales en sí. Entonces está a un nivel realmente importante. Aunque en ese sentido lo que hay que tomar en cuenta es de que de todos modos, a pesar de tener un nivel importante, digamos, sabe, digamos, prácticamente la selección danesa está consciente de sus limitaciones o, digamos, del nivel, digamos, de humildad que debe mantener para poder avanzar en etapas posteriores en lo que se refiere a este torneo. Y esa es una de las ventajas que tiene, que incluso podría llevarlo a, digamos, bueno, a considerarse como uno de los, digamos, animadores del torneo. Aunque hay que tomar en cuenta en ese sentido de que tanto Dinamarca como Perú están prácticamente a un nivel similar, en el sentido de que no solamente van a ser los que van a luchar en la clasificación prácticamente palmo a palmo durante todo lo que se refiere a la fase de grupos, sino de que prácticamente se encuentran a un nivel bastante, digamos, similar en cuanto a lo que es capacidades y posibilidades. Con esto no quiero decir necesariamente de que vaya a ser una situación, digamos, de pronóstico reservado, pero sí está bastante cerca de llegar a serlo. El seleccionado danés, perdón, presenta, digamos, en lo que se refiere a su augurio por el hexagrama 34,
El hombre noble, uno de sus mensajes es el hombre noble muestra su poder en pleno día y todos se detienen a contemplarlo. Eso quiere decir que no solamente va a ser, digamos, uno de los animadores del grupo, sino de todo el torneo. Son uno de los equipos que va a destacar por el tipo de juego y por las habilidades de sus propios jugadores. Otro punto importante es de que también existe la posibilidad de que Dinamarca pueda darle el batacazo a Francia. O sea, Francia realmente no lo tiene tan seguro como en un momento lo pueden plantear. Puede complicarse necesariamente si es que menosprecia a estos dos seleccionados, o sea, tanto a Dinamarca como a Perú, y es algo que debe tener cuidado, bueno, como una advertencia sana, digamos, un consejo, podemos decirlo, para el seleccionado francés, que lo ve todo muy fácil, pero realmente no lo tiene tan fácil. No digo nuevamente ni que vaya a haber un grupo de la muerte, digamos, en este grupo C, pero sí va a ser un grupo muy competitivo. Otro de los mensajes importantes que se presenta para lo que se refiere al desempeño de Dinamarca en lo que se refiere a esta fase de grupos es que ha pasado de ser prácticamente, y es lo que nos presenta el augurio 34 en la fuerza de la grandeza, de ser una selección, digamos, europea, digamos, bastante, digamos, eficiente, a un equipo que puede tener cierta ambición de gloria y poder llegar a muchas cosas, pero tiene que tomar en cuenta de que tiene que adaptarse, digamos, a las circunstancias. O sea, prácticamente se puede decir de que la clasificación de Dinamarca dependería de un punto muy importante, que en un momento determinado puede ser un equipo europeo bastante cumplidor, pero al mismo tiempo es un equipo que no tiene un contacto, digamos, no tiene, digamos, la experiencia de cómo desenvolverse con otro tipo de juegos. Y obviamente en este caso no estamos hablando de Australia, sino estamos hablando de otra selección que tiene un juego totalmente distinto, una mentalidad distinta, en la cual Dinamarca se ve obligado a tratar de buscar de que digamos, este seleccionado, obviamente me refiero al seleccionado peruano, caiga en el juego, o digamos, o llevarlo, como dice Dinamarca, al juego de Dinamarca. Pero si no logra eso, simplemente Dinamarca no va a llegar a avanzar. Y ese es un punto que se debe tomar en cuenta, que no se trata solamente de ser cumplidor, sino se trata de ser adaptable. Y en ese caso, ese es el punto negativo que tiene para lo que se refiere a avanzar más adelante la selección de Dinamarca en lo que se refiere a la... Y ya he visto lo que se refiere a Li Qin, el oráculo chino, para lo que se refiere a la selección de Dinamarca. Ahora nos toca confirmar lo que es el vaticinio por medio del tarot egipcio. Lo que presentan las cartas del tarot egipcio para lo que se refiere a la selección de Dinamarca es que auguran un desempeño bastante loable y destacable y sobre todo bastante vistoso en cuanto a lo que se refiere a su juego y a su desempeño en la fase de grupos. En ese aspecto los primeros partidos, o sea los primeros dos partidos de la selección de Dinamarca van a ser bastante, digamos, intensos y va a poder lograr un avance importante. Y como les decía, digamos, en momentos anteriores existen muchas posibilidades de que logre por lo menos un triunfo importante que le permita, digamos, aspirar a lo que se refiere a avanzar en la siguiente etapa, pero de todos modos se presenta que por lo menos específicamente para el equipo danés el grupo se le presenta por el orden de partidos y las circunstancias que se va a dar con cada uno de los equipos con los que se enfrente, se le presenta un tanto complicado. O sea, tiene la capacidad, tiene el nivel de jugadores para estar, digamos, a la cabeza de este grupo o de cualquier otro, pero se enfrenta a formas de juego distintas, a situaciones distintas y sobre todo en un orden que le complica bastante la situación, por lo cual es lo que se ve en las cartas del tarot, desde que Dinamarca tiene de todos modos la obligación de prácticamente luchar lo que es y pelear, ¿no?, lo que es su clasificación hasta el último momento, hasta el último partido, por lo cual en eso es prácticamente similar a la situación de la selección peruana, por lo cual no solamente viendo, digamos, lo que es el tarot egipcio antes con Perú, sino viéndolo ahora con Dinamarca, ambas selecciones van a pelear hasta el último momento de cada uno de sus tres partidos, lo que es la posibilidad de clasificación. En el caso de Dinamarca, lo que también se presenta como una circunstancia que debe ser tomada en cuenta es de que, si bien es cierto, es un equipo con un buen juego, con un nivel bastante vistoso, le va a costar mucho trabajo mantener, digamos, circunstancias en las cuales tenga que ponerse en actitudes de defensiva. No me refiero necesariamente solamente a lo que es, digamos, recibir el ataque de equipos con mayor nivel o con mejores delanteros, sino en momentos en los cuales no tenga el control total, digamos, del juego o del desempeño, o cuando pierda, digamos, por así decirlo, el dominio del balón. Y eso también es algo que es la clave para en un momento poder encarar a la selección danesa y vencerla para las selecciones que es necesario, obviamente, que quieren, como toda selección, seguir avanzando y progresando. Otro punto importante también que se presenta en lo que se refiere
a lo que es el desempeño de Dinamarca, es que su estilo de juego es bastante europeo, es bastante eficiente y va a resolver las situaciones de la manera que le sea más conveniente, pero a veces tiende a caer en ciertas actitudes un tanto ingenuas, lo cual podría generar desequilibrios y obviamente complicar innecesariamente su desempeño y los resultados que pueda lograr en la fase de... Con esto finalmente hemos visto lo que se refiere al desempeño de cada uno de los 4 seleccionados del grupo C en lo que se refiere al Mundial Rusia 2018. Y bueno, ya me corresponde lo que se refiere específicamente a mi vaticinio final sobre lo que es quienes van a clasificar de este grupo. En ese sentido, primero que hay que tomar en cuenta es que el grupo, como lo decía anteriormente, no es un grupo de la muerte, no es un grupo en el cual, digamos, vayan a suceder, sí van a suceder obviamente resultados espectaculares y triunfos importantes para los equipos que clasifican, pero no van a ser, digamos, batacazos demasiado dramáticos como para poderlos destacar totalmente lo que se refiere al Mundial. Van a ser importantes, pero no a un nivel tan alto. Y lo que yo diría como mi vaticinio final es obviamente de que, en primer lugar, la selección francesa, que es ahorita favorita y cabeza de serie, va a pasar en primer puesto, seguida por la selección peruana. En ese sentido, a pesar de que los vaticinios y lo que veo en las cartas del tarot y el I Ching presentan de que Perú y Dinamarca van a luchar prácticamente casi 50-50% de probabilidades cada uno, o sea, para poder lograr la clasificación y se va a definir en los últimos 2 partidos de cada uno de los equipos, me inclino por decir que la selección peruana, y no por una cuestión de ser, digamos, nacionalista o solamente querer, pero que mi selección se clasifique, va a lograr esta clasificación, sino por el hecho de que las circunstancias se presentan en los augurios más favorables para la selección peruana en lo que se refiere al último partido o a los últimos partidos y en comparación a lo que se refiere a Dinamarca. En el caso de Australia, obviamente, cerrará el grupo, incluso también como uno de los últimos en lo que se refiere a lo que es el Mundial de Rusia 2018, porque como les iba diciendo, veo de que la selección australiana tiene todavía la oportunidad de hacer cambios y transformaciones que son necesarias para que tenga un mejor mundial, pero es muy poco probable de que lo vaya a realizar, incluso es casi seguro de que los cambios los va a realizar prácticamente cuando ya todo esté, digamos, finiquitado en cuanto a su participación en el mundial. En lo que se refiere a lo que obviamente muchos me preguntarán, o se preguntarán cómo le va a ir a los clasificados que estoy augurando, ¿no? En las siguientes etapas ya saben ustedes de que eso va a ser revelado para todos ustedes en nuestro último video, en la novena entrega que vamos a hacer de estos videos con respecto a las predicciones de este su servidor Reinaldo Silva con respecto al Mundial Rusia 2018. Y bueno, con eso culminamos este video y esperamos de que nos sigan en las siguientes ediciones. Y como siempre, este es su servidor, Reinaldo Silva, dice muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su preferencia. Y ya saben, si quieren colaborar con este esfuerzo que hacemos a través de YouTube, que es en Mundos Ocultos, solamente háganos llegar un pulgar arriba, háganos llegar sus comentarios, sugerencias, opiniones sobre este tema y todos los temas que tocamos en nuestros videos, los temas que quieren que toquemos. Compartan este video en sus redes sociales y active la campanita de notificaciones para que se enteren cuando publicamos nuevos videos. Reinaldo Silva le dice muchísimas gracias y que tengan un muy bonito día.